Una vez abordado el primer nivel de procesamiento, que es el nivel subléxico, vamos a pasar al segundo nivel de procesamiento, que es el procesamiento de palabras o el procesamiento léxico. Aquí tendríamos que identificar dos aspectos que se encuentran involucrados a la hora de procesar palabras. Por un lado, reconocer esa palabra, un aspecto perceptivo, ¿sí? Que tiene que ver con poder captar a través de nuestros sentidos cuáles son las características de ese estímulo y también, además de poder generar la representación interna de esa palabra, poder acceder a su significado. Segundo punto, el reconocimiento. Este punto de acceso al significado de la palabra es lo que llamamos acceso léxico y está vinculado a poder identificar el léxico mental. El léxico mental es aquella palabra que refiere a aquel conocimiento que los sujetos tienen de las palabras de su propia lengua, el acceso al vocabulario de su propia lengua. Y esta información se encuentra almacenada en la memoria de largo plazo. Por un lado, la memoria de largo plazo dentro del subsistema o subcomponente de memoria semántica, pero a su vez cada palabra y vínculo con esa palabra también estará asociado a algún recuerdo personal a través de la memoria episódica. Este conocimiento acerca de las palabras es abierto, es productivo y es flexible. ¿A qué nos referimos con esto? Que en realidad es un conocimiento que permanentemente se va enriqueciendo y se va transformando y va modificándose. Es flexible y al mismo tiempo permite adquirir nuevo vocabulario y nuevo conocimiento respecto de esa relación entre palabra y significado. También es cierto que presenta una organización que llamamos multidimensional porque puede ser analizada desde diferentes aspectos y dimensiones. Por un lado, la relación de esa palabra con el sonido y toda la información fonológica asociada, información ortográfica propia de las reglas de nuestra lengua, las reglas gramaticales, información de tipo morfológica, sintáctica y semántica. Es decir, que toda esta información está intrínsecamente vinculada, relacionada y hace sentido en el conocimiento que cada sujeto almacena a nivel mental. A la hora de estudiar cómo comprendemos una palabra, cómo incorporamos y reconocemos a la misma, se han realizado diferentes tipos de estudios experimentales a través de tareas de diferente tipo. Básicamente pueden discriminarse, diferenciarse dos tipos de tareas a nivel experimental, que son las tareas de tipo online y las tareas de tipo offline. Las tareas online son las que justamente se dan sobre la marcha, en simultáneo, y fuerzan o indican al sujeto experimental, al participante de la tarea, a responder durante la realización de la tarea, que puede ser una tarea como la lectura de una palabra o la audición de una palabra o determinada expresión lingüística. Es decir, que el sujeto en el momento debe responder lo más rápidamente posible. Y justamente toda la actividad de procesamiento se va a ir midiendo en el momento. Se van a ir tomando indicadores determinados que nos van a dar cuenta de cómo es la ejecución del sujeto y el procesamiento que ese sujeto está realizando de la tarea in situ. Esto lleva a considerar que la variable dependiente, es decir, la medición que se va a hacer y lo que nos va a dar cuenta de determinado comportamiento del sujeto frente a la tarea, es el tiempo de reacción o el tiempo de respuesta, que normalmente se mide y se procesa en milisegundos. Justamente este tiempo de reacción, que es una vez que yo le doy la consigna al sujeto y le pido que lo más rápidamente posible responda, bueno, me va a dar una idea de aquello que estamos queriendo medir a nivel lingüístico y de cómo es la complejidad de procesamiento. A mayor complejidad de procesamiento, mayor tiempo de reacción. Mientras más rápida sea la respuesta a la tarea y menor entonces tiempo de reacción, bueno, menor complejidad en ese procesamiento que se está desarrollando. En este caso son tareas que se aplican
a todos los niveles de procesamiento dentro del campo de estudios del lenguaje, y algunos ejemplos que vamos a desarrollar con más detalle a continuación son tareas de decisión léxica y de denominación. Antes de pasar a dar mayor ejemplificación y descripción de estos dos tipos de tareas, vamos a diferenciar de las tareas offline. Si las tareas online eran durante la tarea, durante el proceso, las tareas offline son por fuera de la tarea, es decir, no se está solicitando una respuesta rápida e inmediata durante la ejecución de la tarea, sino que todos los indicadores de la ejecución de la prueba, lo que se va a medir y la variable dependiente, se va a tomar posterior a la realización de la tarea o a la presentación de la actividad o la consigna. Es decir, que primero la persona visualiza o lee o toma contacto con la tarea y a posteriori va a tener que dar su respuesta y se tomarán todos los indicadores necesarios para poder sacar las inferencias correspondientes. Estas tareas son típicas de los niveles de procesamiento superiores, ¿sí? Por lo general en relación a comprensión de algún texto o el recuerdo de determinado texto, porque acá lo que se hace es considerar el producto final del procesamiento, no instancias inmediatas, tal vez más prontas y más superficiales, sino ya el producto elaborado final. Entonces, en este caso, son típicas tal vez de niveles de procesamiento superiores, como puede ser el procesamiento de unidades de oraciones o de textos. En cambio, las tareas online, como decíamos, se pueden aplicar a todos los niveles de procesamiento. Se va a ver mucha recurrencia de este tipo de tareas, sobre todo en aquellas tareas que implican niveles de procesamiento subléxicos, léxicos sobre todo, y de lo que es palabras y en algunos casos oraciones. El ejemplo de este tipo de tareas offline son las tareas de recuerdo, ¿sí? Es un ejemplo prototípico donde se le presenta a la persona un texto, por ejemplo, y la persona a posteriori, luego de habérsele presentado ese texto, o un discurso o una fracción de un diálogo, va a tener que luego recordar o elaborar o responder algunos aspectos de esa pieza que tuvo que escuchar o leer o tomar contacto. Aquí tenemos un ejemplo de una de las tareas online, que es la tarea de decisión léxica. En este caso, la consigna que se le da a la persona es que va a aparecer una palabra y va a tener que decidir lo más rápido posible si esa palabra pertenece a su lengua o no pertenece, es decir, si es una palabra o no lo es. Este es un ejemplo en español, ¿sí? De un ejemplo de tarea de decisión léxica, donde se le presenta la palabra patata, la persona debe decir si existe o no existe, lo mismo con la palabra friga. Acá, como decíamos anteriormente, lo que se va a medir como variable dependiente es el tiempo que demora entre que se le presenta el estímulo, es decir, la palabra o la no palabra, al sujeto y el tiempo que tarda en responder, cuánto tarda en decir es o no es una palabra. Aquí vemos otro caso de estudio de tarea de decisión léxica con una variante. En este caso es un estudio donde se intentó evaluar el impacto del priming en la tarea de decisión léxica. ¿A qué llamamos priming? El priming es un fenómeno que está asociado a la facilitación en la realización de una tarea, digamos, en la evocación de un estímulo o en el reconocimiento de un estímulo, a partir de la presentación previa de un estímulo similar o igual. Por ejemplo, si tengo que identificar una palabra determinada y reconocer si es una palabra o no palabra, y previo a ese estímulo presento una palabra similar o de la misma categoría, el efecto de priming lo que implicaría es que hay una mejora considerable en la tarea de reconocimiento de la palabra en cuestión por efecto de haber sido antecedida la otra palabra que está vinculada, está relacionada y que me estaría dando un efecto preparatorio y de mayor agilidad para el segundo tramo, para el reconocimiento de la tarea. Y esto es algo de lo que se observó
cuando se realizaron este tipo de tareas. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo a continuación, las personas tenían que realizar una tarea de decisión léxica, es decir si una palabra es o no palabra dentro de su lengua. Por ejemplo, la palabra gato. Se le presentaba la palabra gato y la persona tenía que responder si era o no era palabra, midiendo el tiempo de reacción. Pero la diferencia en este caso es que previo a cada palabra o pseudo palabra por la que el sujeto tenía que tomar la tarea de decisión léxica, había una palabra previa, una palabra preparadora que se presentaba. ¿Qué es lo que se observó en este caso? Que cuando la palabra o pseudo palabra que el sujeto tenía que reconocer era precedida por una palabra preparadora que estaba vinculada o tenía alguna relación con la palabra o pseudo palabra en cuestión, la tarea de decisión léxica se veía agilizada o se veía desarrollada en menor tiempo de reacción. Es decir, cuando a la palabra gato se le precedía la palabra perro, que tiene una vinculación semántica, una misma categoría conceptual, el tiempo de reacción era menor a la tarea donde la persona tenía que reconocer la palabra gato, pero previamente se le presentaba una palabra preparadora torre, que no tiene la misma vinculación semántica. Entonces acá lo que se encontró es que el contexto tenía una influencia a la hora de realizar una tarea de decisión léxica. Otro tipo de tarea que se desarrolla es la tarea de denominación. Es una tarea donde al sujeto en modo visual se le presenta una palabra y la consigna es leer lo más rápidamente posible la palabra que se le presenta. Nuevamente, como toda tarea online, en la tarea de denominación, la variable dependiente o lo que voy a medir como investigador es el tiempo de reacción, es decir, cuán rápidamente la persona lee la palabra. Y esto nos va a dar cuenta del grado de dificultad del procesamiento, es decir, a una palabra más compleja o con mayor dificultad a la hora de ser procesado, va a tener mayor tiempo de reacción versus una palabra que tiene menos dificultad, que va a leerse más rápidamente. Como en las tareas de decisión léxica también se han hecho estudios donde se observaba qué pasaba cuando había un contexto preparador o de priming que pudiera facilitar la evocación o si hubiese otros contextos que inhibieran la tarea de lectura, en este caso de denominación. Ahora, en ambos tipos de tareas online, tanto de denominación como en tareas de decisión léxica, se observaron algunos efectos muy característicos y predominantes a la hora de realizarlas. El primer efecto es el efecto de frecuencia léxica. Lo que indica este efecto es que las palabras que aparecen mayor cantidad de veces en los textos y por lo tanto en los textos o en nuestra vida cotidiana, aquellas palabras con las que tenemos más experiencia, por lo general son reconocidas de manera más inmediata, más rápida, con menor tiempo de reacción, que aquellas palabras con menor índice de frecuencia, ¿sí? Con una modalidad de una frecuencia léxica más baja. Por ejemplo, la palabra casa es una palabra que tiene alta frecuencia léxica en nuestra lengua, por lo tanto se identifica más rápidamente que la palabra caso, que tiene menor frecuencia léxica. Este es un efecto encontrado. Otro efecto, otra tendencia, es el efecto de lexicalidad. Y esto indica que lo que se reconoce más rápido son las palabras antes que las pseudo palabras o las no palabras. Por ejemplo, casa, que es una palabra dentro de nuestra lengua, se identifica más rápido que casus, que es una pseudo palabra o una no palabra. Otro efecto es el efecto de legalidad. Ahí ya nos detenemos en las no palabras o en las pseudo palabras. Dentro de estas no palabras hay algunas de ellas que tienen cierta legalidad interna. ¿Qué quiere decir? Que la combinación de grafemas es posible dentro de nuestra lengua, a pesar de que no tengamos asociado ningún significado concreto dentro de nuestra lengua esa combinación de grafemas. Versus otras palabras, que llamamos no palabras ilegales, su combinación de grafemas no es posible en nuestra lengua. Entonces, aquellas no palabras ilegales, o sea, con combinación de grafemas no viables, bueno, son mucho más rápidamente identificadas,
es decir, el tiempo de reacción es mucho menor a las no palabras legales. Es decir, nos cuesta mucho más reconocer que la palabra seco con C es una no palabra que la palabra xeo, que tiene una combinación más no posible o ilegal dentro de nuestra lengua. Cuarto y último efecto es el efecto o el priming de repetición, que lo que nos dice este efecto es que el tiempo de reacción al reconocer una palabra es mucho menor cuando esa palabra se presenta por segunda vez. Es decir, cuando tuve una preparación y se presentó en una primera oportunidad, a la repetición de esa misma palabra va a haber una menor velocidad en el tiempo de reacción o de identificación de esa palabra. Bien, ahora yendo a lo específico del reconocimiento de la palabra, en este caso a nivel escrito, acá hay un ejemplo a título anecdótico que seguramente muchos hayan visto de cómo funciona la percepción, en este caso en la percepción visual, que tendemos a dar sentido, incluso aquellos elementos que no están completos, no están claros o presentan alguna ambigüedad. En la Gestalt se lo denominaba esto como la ley de pregnancia o buena figura, pero ya específicamente metiéndonos en el campo del lenguaje, lo que nos dice este texto, independientemente de que no está bien escrito y que las letras pueden estar cambiadas o ubicadas inadecuadamente, es que los científicos ingleses han descubierto que no es de poca importancia, no es de tanta importancia el orden de las palabras, de las letras en las palabras, sino que lo importante es que la primera y la última letra tengan que estar en su lugar. Lo importante de esto es que nuestro procesamiento de la palabra no es letra a letra, sino que hacemos un procesamiento en paralelo. Y esto es lo que se llegó como conclusión en diferentes investigaciones. Acá podemos observar una imagen de un robot muy típico de una serie de hace unos años atrás que se llamaba Cortocircuito. Yo lo veía de chica y si hay algo que me gustaba de Cortocircuito es que tenía la capacidad de devorar libros, de leer libros en fracciones de segundos. Podía leer muy rápidamente. Y yo siempre me preguntaba si esa habilidad realmente en algún momento podía ser lograble. Por supuesto, desde nuestro sistema cognitivo, de nuestra capacidad de procesamiento, no. Pero me lleva como a identificar, bueno, cuál es el nivel de procesamiento que se desarrolla cuando nosotros tomamos contacto con la lectura de una palabra escrita. Podemos decir que el reconocimiento no se produce de izquierda a derecha, letra a letra, como decíamos recién. Y esto nos da cuenta algunas investigaciones que dicen que el tiempo de reacción es prácticamente igual en palabras largas, no superiores a 10 letras, y palabras cortas. Parecería ser que hay un reconocimiento en paralelo y que interfiere múltiples efectos en el reconocimiento de la palabra. Algunos ya los mencionamos como el priming, la lexicalidad, la frecuencia léxica. Hay otros efectos que son efectos de vecindad, que tienen que ver con el contexto oracional, etc. Es decir que, bueno, hay un montón de componentes que están interfiriendo al momento de reconocer y comprender la palabra escrita y, bueno, nos lleva también un tiempo de lectura, ¿sí? No, esto que hacía Cortocircuito para nosotros no es posible. Y de hecho, ¿cuántas veces nos sucede que creemos que estamos leyendo a cierta velocidad y cuando nos damos cuenta y nos detenemos, resulta que no hemos tomado tanta conciencia de lo que estábamos leyendo y de repente leímos en automático, ¿no? Con el modo automático. En una investigación de hace algunos años atrás también se había identificado que el tiempo de procesamiento a nivel interno de una palabra escrita a la hora de leerla suele tener el mismo tiempo de procesamiento del modo que si la leyéramos en voz alta. Y esto ya nos va marcando un limitante, ¿no? En nuestra capacidad cognitiva versus la de Cortocircuito. Ahora, en el reconocimiento de la palabra hablada, una diferencia que tenemos que tomar es que en el lenguaje hablado las letras ocupan un espacio en el tiempo de manera secuencial. Entonces, no es que escuchamos en paralelo,
simultáneamente todos los sonidos que componen la palabra, como a diferencia de lo que podría pasar en la palabra escrita, donde decimos, bueno, hay un procesamiento en paralelo, tomamos el conjunto de la palabra. Bueno, esto no puede ocurrir en el nivel hablado. Pero puede surgir una pregunta a partir de ahí que dice, bueno, para reconocer una palabra auditivamente, ¿esperamos que la palabra se concluya, se complete en su realización acústica o podemos identificarla antes de que haya sido totalmente presentada? Bueno, esto justamente es lo que se plantea el modelo de la corte, de Marsland, Wilson y Welsh en 1978. Lo que diría este modelo es que el oyente va utilizando su conocimiento léxico, podríamos decir, utilizando palabras que ya fuimos utilizando, su léxico mental, desde el momento en que empiezan a sonar o el momento que empieza a escuchar los primeros sonidos de la palabra. Entonces, ya antes de que la palabra se haya completado, hay un procesamiento interno donde se empiezan a presentar algunas candidatas posibles para el reconocimiento de la palabra en base a cómo está sonando esa palabra. Es algo que a mí me gusta llamar el predictivo personal. En el celular conocemos bien del predictivo que nos permite anticipar qué palabra es la que queremos escribir ya antes de que concluyamos su escritura. Bueno, esto es a título de metáfora, ¿no? A nivel humano y en el nivel auditivo, parecería que ocurre algo similar. Cuando vamos escuchando los primeros sonidos de la palabra, aparecería una cohorte inicial de palabras que empiezan de manera similar. Por ejemplo, en este caso tenemos la palabra plástico y ya desde el momento que empieza a sonar los primeros fonemas, comienzan a activarse palabras como plática, planto, plato, ploteo, plano, planeta, plastilina, playa, un sinfín de palabras que tendrían cierta similitud en los sonidos que se van fonando. Pero luego, a medida que va avanzando esa palabra, bueno, se va a ir reduciendo esa cohorte inicial, o ver una cohorte secundaria, tal vez con las que son más similares a los sonidos plas, como plastilina, plasma, plástico, y luego va a aparecer algo llamado en este modelo el punto teóricamente más temprano, cuando de repente escucho plastic y ya no me generan, no me aparecen tantas opciones adicionales y puedo identificar y reconocer la palabra plástico. Ahora, podemos decir que hay limitaciones a esta propuesta, a este modelo de la cohorte. La primera crítica o la pregunta que podría confrontar con este modelo es, bueno, ¿qué pasa si hay un error o si hay un problema de audición o si hay un sonido que no nos permite captar los fonemas adecuadamente o los fonemas o la palabra en este caso esté invertida? Por ejemplo, si en vez de decir panza yo digo a propósito, adrede, zapan. Bueno, ¿podré identificar la palabra panza y el significado? ¿Podré acceder al léxico mental de esa palabra o no? Porque en realidad los fonemas iniciales formarían parte de una cohorte diferente. Bueno, respuesta a este tipo de mención o de crítica es que uno podría decirse, en realidad un modelo que no permite reconocer un error en la categorización es poco plausible de funcionar en condiciones normales de comunicación, donde sabemos que hay un montón de interferencias, donde hay ruido, donde las personas tendemos a jugar con las palabras. Entonces McClelland y Elman en 1986 reformularon un poquito el modelo y dijeron, bueno, hay una competencia entre palabras. Aquellas que contengan cada fonema sucesivo van a dominar, van a ser más fuertes en el reconocimiento, pero si no hay ninguna palabra que contiene exactamente ese orden de fonemas, bueno, aquella que encaje mejor con la secuencia de fonemas va a ser la reconocida. Es decir, damos un poquito de flexibilidad al modelo. Otra crítica es que el modelo de la corte no daría cuenta del efecto de frecuencia léxica, ¿no?, que se venía hablando anteriormente, es decir, que aquellas palabras que forman parte, digamos, con mayor frecuencia de nuestra lengua, se mencionan más, se utilizan más, bueno, van a ser más reconocidas. Entonces, a partir de esta crítica también se volvió a reformular el modelo
y se planteaba que aquellos candidatos activados de la Corte, bueno, los más frecuentes, con mayor frecuencia léxica, iban a tener un mayor nivel de activación que los menos frecuentes. Es decir, que podríamos darle más flexibilidad aún sumando otros componentes o variables que forman parte del proceso de reconocimiento de la palabra. Ahora, la palabra muy pocas veces se reconoce en solitario, se reconoce sola, sino que forma parte de un contexto oracional, gramatical, dentro de un texto, ¿sí? Y a partir de ahí es que se empezó a estudiar también qué efecto tiene ese contexto en el procesamiento de la palabra. Para arrancar, primero deberíamos considerar que un contexto, en este marco, lo llamamos aquel escenario o marco de la oración en la que una palabra se incluye. Pero puede haber diferentes tipos de contexto. Un contexto semántico, un contexto sintáctico y un contexto virtual. Vamos a ver cada uno de ellos justamente para ver qué impacto tiene. Pero arranquemos con un ejemplo muy simple. Cuando nosotros analizamos una palabra, como por ejemplo la palabra carta, la palabra carta puede tener diferentes significados dependiendo de en qué contexto la ubicamos. En este caso podemos leer una oración que dice: en ese momento jugó su carta y sonrió a sus contrincantes en forma desafiante. A la carta a la que nos estamos refiriendo en este caso es una carta de naipes, ¿sí? Estamos hablando de un juego que se estaba desarrollando y que justamente desafió a su contrincante en el juego de cartas. En este caso, incluso podríamos decir un poquito más, es un juego, está vinculado, que se realiza con cartas de póker. La segunda oración dice: sentí que algo estaban dejando por debajo de la puerta. Corrí emocionada a recoger la carta, pensando que podía ser de él. En este caso, ¿a qué carta nos estamos refiriendo? A una carta que se envía por correo postal, ¿sí? Bueno, estamos menos habituados a recibir este tipo de cartas hoy, pero a pesar de eso podríamos identificarlo y darnos cuenta a qué nos referimos. Si estamos leyendo esta oración dentro de una narrativa o de una historia de época, seguramente lo podamos ubicar muchísimo mejor. Bien, aquí entonces llegamos a lo que es el procesamiento de oraciones, es decir, ya una concatenación de palabras y preposiciones y elementos que conforman una oración. Lo primero que me interesaría destacar es cuán importante es la prosodia y cuán importante es la puntuación. Julio Cortázar decía que la coma era esa puerta giratoria del pensamiento. Fíjense cómo una coma nos puede cambiar la interpretación de una frase por completo. No es lo mismo decir yo lo coloco y ella lo quita, y acá me apoyo en la prosodia, a decir yo lo coloco y ella lo quita. En realidad, el significado lo estamos dando al interior de nuestra mente, porque más allá de las pausas que yo estoy haciendo a nivel acústico articulatorio, lo más importante es cómo visualizamos la coma y la comprensión que podemos hacer desde allí. Lo mismo en la segunda frase: si yo viera, si yo pudiera ver, a si lloviera, ¿sí? Desde que pueda caer lluvia. Y quiero concluir con este ejemplo que me pareció muy interesante, que dice así: 3 bellas damas me han exigido las 3 que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón, digo que amo a Caridad, no a Julia cuya bondad persona humana no tiene, no busca mi amor Irene, que no es poca su beldad. Lo leí de corrido para no generar ningún tipo de entonación. Ahora sí vamos a jugar con las comas. Vamos a tratar de orientar el significado para que la elección de la persona, del orador en este caso, sea de Irene. Podríamos decir: si obedecer es razón, digo que amo a Caridad, no. ¿A Julia cuya bondad persona humana no tiene? No. Busca mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Acá jugamos también no solo con las comas, sino con los signos de puntuación, en este caso signos de interrogación. Vamos a un segundo escenario donde proponemos que la elección sea a Julia. Si obedecer es razón, ¿digo que amo a Caridad? No.
a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No busca mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Y el último escenario es de elección a Caridad. Si obedecer es razón, digo que amo a Caridad. No a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No busca mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Bien, las palabras son las mismas. Estoy cambiando los signos de puntuación o formas de generar la prosodia para poder dar interpretaciones diversas. Ahora, vamos a analizar los diferentes tipos de contextos. El primero que mencionábamos era el contexto sintáctico. Acá hay algunas investigaciones que pueden precisarse desde el 1987 hasta 1994, Katz, Lucatella, Carello, Cole y Seguí, donde se daban experimentos o paradigma experimental de discordancia sintáctica. Se daba la consigna de solo atender a un ítem de prueba y no a la palabra preparadora, pero vamos a ver qué es lo que se encontraba en este tipo de estudios. Por ejemplo, acá lo que se le pedía a la persona es que pudiera hacer foco en la palabra mochila, ¿sí? Y se le preguntaba, esta es una tarea de decisión léxica, ¿es una palabra o una no palabra? Pero antes de la palabra o no palabra, en este caso mochila, se presentaba una palabra preparadora, en realidad un ítem, ¿no? Una anticipación, en este caso una preposición. En este ejemplo que estamos viendo, la preposición la coincide y tiene una concordancia sintáctica con mochila, ¿sí? Y a continuación se le pedía a la persona que se dijera si era palabra o no palabra y se medía el tiempo de reacción. En la segunda oración, lo que estamos observando es que la preposición que antecede a manzana no coincide sintácticamente, hay una discordancia sintáctica entre él y manzana, porque en realidad la preposición que sería correcta es la manzana. Bueno, en ambos casos, como decíamos recién, se le pregunta a la persona, mochila o manzana, ¿es palabra o no palabra? Y se mide el tiempo de reacción de la tarea de decisión léxica. ¿Qué es lo que se observó? Que cuando la palabra preparadora coincidía con la palabra en juego, digamos, con el ítem sobre el cual la persona tenía que responder, bueno, el tiempo de reacción era menor. ¿Sí? Es decir, cuando había concordancia sintáctica, el tiempo de reacción era menor. Mientras que cuando había una discordancia sintáctica, por ejemplo, el manzana, los mendigo, esa salón, el tiempo de reacción era mayor, es decir, había un retraso en la tarea de decisión léxica que ejercía esa palabra preparadora o esa preposición que generaba un cortocircuito de alguna manera en el procesamiento de esa palabra. Lo cual, acá lo que estamos viendo es que hay algo del contexto sintáctico que también nos predispone en el procesamiento de la palabra. Ahora, lo que muchos investigadores se preguntaban era cuándo ocurría la influencia de esa concordancia sintáctica. Tenemos claro que la concordancia sintáctica facilita, beneficia la tarea de reconocimiento. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Entonces, para poder estudiar esto, para ver si esa concordancia sintáctica ocurría durante el procesamiento o después del procesamiento léxico, bueno, se hizo una comparación entre tareas de decisión léxica y tareas de denominación. Por ejemplo, en este caso se le presentaba la palabra mochila y la persona debía decir si era palabra o no palabra, pero esa palabra mochila estaba precedida por un artículo que no coincidía, ¿sí? Que había una discordancia sintáctica, el mochila, y se le medía el tiempo de reacción. En la segunda tarea también había una discordancia sintáctica, se presentaba por ejemplo la palabra manzana precedida del artículo el, pero en este caso lo que se le pedía era solamente la lectura, simplemente que leyera la palabra, una tarea de denominación. Lo que se observó es que el contexto sintáctico y esa concordancia o discordancia sintáctica solo afectaba a la tarea de decisión léxica, es decir, el tiempo de reacción era mayor en la primer tarea de decisión léxica y no lo era
contextos con concordancia y discordancia sintáctica, no había diferencias en la tarea de leer la palabra. Entonces, ¿qué es lo que permite pensar esto? ¿Qué permite suponer? Pues bien, que el contexto sintáctico interviene en el procesamiento de la palabra, pero en un nivel posterior al procesamiento léxico. Es decir, lo proceso, lo leo de inmediato. Solamente que habría posteriormente una activación o una interferencia de esto cuando yo tengo que reconocer en el momento del output del procesador léxico, de reconocer el acceso al significado, si es palabra o no es palabra. Pasando a un segundo tipo de contexto, vamos a mencionar qué pasa con lo semántico, el contexto semántico en el reconocimiento de una palabra. Y acá identificamos un fenómeno del cual ya venimos pronunciando algunas teorías, que es el fenómeno del priming semántico. ¿Qué es lo que plantea este fenómeno? Que el tiempo de reacción, por ejemplo, en una tarea de decisión léxica sobre una palabra, es más corto, o sea, el tiempo de reacción es menor, si la palabra que la antecede está relacionada semánticamente que si no lo está. Ejemplo, presento la palabra árbol, luego la palabra palmera, le pido a la persona que me diga si la palabra palmera es palabra o no palabra y le mido el tiempo de reacción. Resultados. Cuando presentamos palabras semánticamente relacionadas, por ejemplo, enfermera y médico, o mesa y silla, el tiempo de reacción es menor a que si presento palabras que no están relacionadas semánticamente, como silla y médico, o hombre y silla. Entonces, la palabra preparadora, aunque se presentaba muy rápidamente, ya permitía generar un priming al activar un conjunto de representaciones de palabras que podían compartir un mismo contexto semántico, un mismo campo semántico, o más cercanas en el léxico mental, facilitando así el reconocimiento y el acceso léxico a la palabra. Bien, en relación a estos estudios de identificación de palabras en un contexto semántico, se encontraron algunos fenómenos interesantes, como por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba cuando la persona tenía que realizar una tarea de decisión léxica, identificar una palabra, o si era palabra o no palabra, cuando se precedía un contexto semántico oracional apropiado o inapropiado? Puntualmente, acá tenemos algunos ejemplos de este tipo de investigaciones donde la persona tenía que responder o decidir si era palabra o no palabra, algunos de estos ejemplos: paraguas, cine, aceite, precediendo cada una de esas palabras por alguna oración. Por ejemplo, si decimos está lloviendo, más vale que agarres el paraguas, ahí hay un contexto semántico apropiado para esa palabra. Lo mismo que hace mucho que no veo una peli, y si vamos al cine, en ambas hay una relación adecuada, apropiada. Por el contrario, cuando se presenta la palabra aceite y aparece previamente puedo invitarte un trago de, no es tan apropiado el contexto, ¿sí?, de esa frase o esa oración que precede. Entonces, lo que se observó es que cuando al final de un contexto semántico apropiado aparece una palabra al final, el tiempo de reacción en la tarea de decisión léxica es mucho menor para reconocer esa palabra. Eso implica un efecto de facilitación, versus cuando se presenta una palabra que no encaja sintácticamente con el contexto oracional previo, donde el tiempo de reacción aumenta considerablemente, pensándose así un efecto de inhibición. En 1979, Sweeney desarrolló un experimento en la tarea de decisión léxica con palabras polisémicas, es decir, palabras que pueden tener más de un significado y que dependerá del significado que le atribuyamos al contexto oracional, contexto semántico en el que se sitúe. Por ejemplo, tenemos palabras como pisos, flores y ruedas. Puede haber un contexto facilitador,
como el que se presenta a la izquierda, donde dice uno de los mayores problemas de mantenimiento de los modernos edificios de oficina es la limpieza, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de ficus, palmeras y otras plantas que hay en ellos. Acá hay una facilitación donde ya nos da el ejemplo de a qué plantas nos estamos refiriendo. Muy por el contrario, el segundo contexto, el contexto neutro, donde dice uno de los mayores problemas de mantenimiento de los modernos edificios de oficina es la limpieza, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de plantas que hay en ellos. Acá plantas podría llegar a ser también la cantidad de pisos o de espacio, ¿no? Refiriéndose a ese aspecto que hay en ellos. ¿Qué resultados encontró SUNY en este trabajo? Lo que se encontró en esta investigación está plasmado principalmente en la tabla donde se precisan los tiempos de respuesta en milisegundos, los tiempos de reacción para la palabra pisos, flores y ruedas. Claramente la que mayor discordancia semántica presenta es la palabra rueda. No tiene ningún tipo de relación con ninguno de los dos contextos, ni el neutro ni el facilitador. Claramente eso se observa en los tiempos de reacción, los milisegundos, en los tiempos de identificación o de reconocimiento de esa palabra, que son superiores, tanto 974 milisegundos en el contexto neutro y el 960 milisegundos en el contexto facilitador. Ahora, entre pisos y flores, algo que sí se puede mencionar es que el priming semántico está dado para las dos palabras, porque hay una diferencia respecto a la palabra rueda, hay una diferencia bastante significativa. Ahora, podríamos decir que el contexto no elimina ninguna de las alternativas posibles, pero sí lo que podemos ver es que hay una facilitación. El contexto facilitador lleva a un menor tiempo de reacción para la palabra flores que en el contexto neutro, porque ahí ya tenemos un indicio mayor de que se está refiriendo a las flores y no a la planta como piso de un edificio. Para pensar en cómo es que impacta este contexto, se hizo un nuevo experimento donde se aumentaba el intervalo de tiempo entre la presentación de la frase preparadora y luego la palabra prueba, ante la cual debía hacerse la tarea de decisión léxica. Y lo que se encontró es que luego de 200 milisegundos de separación, se producía solo el priming para la palabra apropiada del contexto, es decir, para la palabra flores, y no así para la palabra pisos. Entonces, lo que se podría pensar a partir de estos hallazgos es que en un momento inicial todos los significados de la palabra polisémica se activan. O sea, la palabra planta tiene dos significados, para piso y para flor. Los dos se activarían, pero rápidamente solo va a prevalecer el apropiado contextualmente cuando es antecedido por esta frase anticipatoria. Entonces, el contexto influye, no eliminando las alternativas desde un inicio, es decir, esas alternativas están, pero lo que va a hacer es orientar nuestra atención para la interpretación adecuada. Es decir, que si a mí me dan ya un indicio de que nos estamos refiriendo a la palabra, a las plantas como flores, bueno, ya mi atención va a decaer en la interpretación de piso y rápidamente me voy a focalizar en flores. El tercer tipo de contexto, hablábamos anteriormente del contexto sintáctico, luego del contexto semántico. El tercer tipo de contexto es el contexto virtual. Y esto ya es el contexto al interior de la mente humana. Para poder identificar una palabra, debo diferenciarla de otras palabras de mi lengua. Entonces, debo también hacer un trabajo de discriminar o de distinguir de otras palabras que pueden ser cercanas también o palabras vecinas dentro del léxico mental. Entonces, si yo escucho la palabra cama, puede haber otras palabras vecinas como cada, como capa, como caso, cosa o caja. Bueno, voy a tener que identificar, reconocer esa palabra por sobre las otras. Y la complejidad en la identificación de la palabra va a estar dada no por el conjunto total de las palabras vecinas, sino por el subconjunto de las vecinas más frecuentes, o sea, con mayor frecuencia léxica.